Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo directo donde, quiero reflexionar, quiero hablar brevemente sobre parte del plan que está planteando, parte de las reformas que está planteando el gobierno a, a Bruselas y que van a consistir en, por un lado, una reforma fiscal para la que se ha creado una comisión de expertos, todos bastante de la cuerda ideológica del gobierno, evidentemente, no hay mucha disparidad de criterios. Y también se está preparando una reforma del sistema de pensiones, de la seguridad social, para supuestamente garantizar su sostenibilidad. Bien, en cuanto a la reforma fiscal que planea el gobierno a través de la comisión de expertos, evidentemente todavía no tenemos el informe de la comisión de expertos y por tanto, habrá que esperar y habrá que ver qué sucede, etcétera. Pero sí sabemos que el gobierno, por un lado, quiere armonizar los impuestos dentro de España, el impuesto sobre todo de patrimonio y de sucesiones y donaciones, lo cual claramente tiene como objetivo pues acabar con el modelo fiscal propio de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un modelo fiscal que, en cierto modo, ha fomentado un crecimiento diferencial, le ha facilitado la atracción, tampoco brutal, pero sí la atracción de otros capitales del resto del país y del resto del mundo, comparando, ¿no?, la distinta fiscalidad entre las regiones de España. Y pues como de alguna manera ese modelo señaliza que los otros modelos que se están aplicando son malos modelos, pues se busca acabar con él. No se lo busca, digámoslo así, derrotar planteando modelos alternativos y mostrando ante la ciudadanía que esos modelos alternativos, basados en impuestos altos y mejores servicios públicos, son los que consiguen impulsar un mayor crecimiento, generar una mayor calidad de vida, atraer a más población nacional y extranjera. No. Básicamente se quiere erradicar la competencia para que la competencia no muestre las vergüenzas y las deficiencias de modelos fiscales basados en impuestos más altos. Eso por un lado. Por otro, también sabemos que la comisión de expertos lo que busca, lo que pretende es, básicamente gravar con más intensidad, con más ansia, a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Básicamente se nos ha dicho que las nuevas circunstancias, el nuevo contexto nacional y global, de alguna manera invitan a replantear la necesidad de un nuevo modelo, una fiscalidad más modernizada en materia de empresas y en materia de riqueza, de patrimonio. Personalmente creo que es un enfoque equivocado, pero no me voy a centrar tanto en eso, cuanto que al mismo tiempo que se nos dice eso, al mismo tiempo que se nos dice que se subirán los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, también se nos dice que la Comisión tiene como objetivo cerrar la brecha de recaudación que existe entre España y Europa. Dando a entender, claro, que esa brecha de recaudación pues la podemos cerrar con cierta facilidad si subimos los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Y hay que decir que esto es radicalmente falso. La brecha de recaudación impositiva entre España y la eurozona es de 5,8 puntos de PIB, tomando el PIB del año 2019 unos 70.000 millones de euros. Bien. De esos 5,8 puntos, la diferencia que es atribuible a las grandes empresas, a la fiscalidad sobre las empresas grandes o pequeñas, es de 0,4 puntos. Es decir, España recauda el 2,5% del PIB en impuesto sobre sociedades, la eurozona el 2,9%, 4 décimas de diferencia. 4 décimas no explican 5,8 puntos. Pero es que además, si miramos cuál es la diferencia entre lo que se recauda en España por impuestos sobre la propiedad y lo que se recauda en Europa,
vemos que en este epígrafe España recauda más que la eurozona. No menos, sino más. Recauda 6 décimas más que la eurozona. Es decir, que por sociedades recaudamos 4 menos, pero por grandes fortunas recaudamos 6 décimas más. Es decir, que en esas dos partidas, el efecto neto de esas dos partidas en las que supuestamente se va a centrar la reforma fiscal para equipararnos con Europa, el efecto neto es que nosotros ya recaudamos más que la eurozona. Por tanto, no parece que si nos equiparamos fiscalmente con Europa, por aquí vaya a haber mucho que rascar. Al contrario, para equipararnos con Europa tendríamos que reducir la fiscalidad sobre el patrimonio, sobre la propiedad. Básicamente porque, por ejemplo, España es el único país de la eurozona que como tal tiene un impuesto sobre el patrimonio. Hay otras figuras algo parecidas en Francia sobre el patrimonio inmobiliario, en Holanda una imputación de rentas dentro del IRPF en función del patrimonio. Bien, hay alguna figura parecida, pero como tal, impuesto sobre el patrimonio, el único que lo tiene es España. Entonces, aquí hay mucho margen para subir impuestos para equipararnos con Europa, desde luego no. Vale, entonces, si la diferencia no viene de aquí, si la diferencia no viene de que gravemos mucho menos a las empresas, y desde luego no de que gravemos menos a la propiedad, la gravamos más, ¿de dónde viene la diferencia? Pues la diferencia, esos 5,8 puntos que separan la recaudación de España de la recaudación de Europa, vienen, primero, de que gravamos menos el consumo. La fiscalidad que recae sobre el consumo en España es menor. Bien. Concretamente, a ver, que voy a colocar los datos delante para daros la cifra exacta. Bueno. Pero vamos, si no recuerdo mal, es 1,8 puntos de menor recaudación en materia de impuestos al consumo. A ver, un segundo. Vale, sí. Me pedís una tabla, pues pondremos una tabla para que... Porque, bueno, en estas cosas... pues si no parece como que uno se lo saca de la manga y que se lo está inventando. Y tampoco es esa la cuestión, ¿no? A ver. Abierto PDF. No sé por qué. A ver. Vale, hecho. No, pero este no es el que quiero compartir. Un segundo. Este. Vale. Sí, unas cuantas, pero vamos, no me pasará como al ex dirigente de la CUP al respecto. A ver, aquí tenéis el PDF. Bien. Es el Taxation Trends in the European Union. Y bueno, es un informe que publica cada año Eurostat sobre
sobre, bueno, la estructura fiscal de los distintos países. Bien. Entonces, si vamos al caso de España, bien, que bueno, hay muchos numeritos y demás, pero lo que nos interesa, lo que nos interesa es, a ver, que esto va un poco lento. Esta parte, la parte C. Bien. Estructura por función económica. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura de recaudación de España. Bueno, fijaos que España recauda el 34,7% del PIB en el año 2018, es el último dato que tenemos disponible, pero bueno, el 34,7% del PIB en impuestos, luego hay otros ingresos públicos, pero fundamentalmente es eso, los impuestos. Un tercio de la economía es deglutida por el sector público vía impuestos. ¿Y cómo se divide esa recaudación de 34,7 puntos del PIB? Bueno, pues 9,6 puntos, lo veis aquí, vienen del consumo, de la fiscalidad sobre el consumo. ¿Vale? Luego, 16,8 puntos vienen de la fiscalidad sobre el empleo, sobre el trabajo, sobre las rentas del trabajo. Y luego, 8,3 puntos vienen de la fiscalidad de los impuestos sobre el capital. Y aquí es lo que os decía, el Income of Corporations, que son los ingresos fiscales que proceden de las empresas, es el 2,5% del PIB. Y luego los ingresos que vienen del stock de capital, de la propiedad, es el 3,2% del PIB. ¿Vale? Entonces, si ahora vamos a esta misma tabla para la eurozona, fijaos que primero, la eurozona tiene que cargar, pero vamos. La eurozona recauda el 40,5% del PIB. ¿Ven? 40,5% del PIB. Recauda en consumo el 10,9%, en trabajo el 21,1% y en capital el 8,5%. Recordad que España recaudaba el 8,3% por impuestos sobre el capital. Por tanto, la diferencia es de 2 décimas. Pero, como os comentaba, por impuestos sobre las empresas, la eurozona recauda el 2,9%, España el 2,5%. De aquí recauda 4 décimas más la eurozona que España. Pero del stock de capital, del stock sobre la propiedad, España recaudaba el 3,2% y la eurozona el 2,6%. Por tanto, España ya recauda más por esta partida. Con lo cual, ¿de dónde viene la diferencia? Pues como os decía, consumo, trabajo, y si lo queremos dentro del capital, también algunos lo preguntabais en el chat, la renta de los autónomos. La eurozona recauda el 2,1%, España, si no recuerdo mal, el 1,6%, 1,7%. Por tanto, por consumo, 9,6% España. Eurozona, 10,9%. Diferencia de 1,3 puntos. Esto por impuestos sobre el consumo. Trabajo, eurozona 21,1%. España, 16,8%. Por tanto, una diferencia de 4,3 puntos. Ahí está la parte importante, la parte mollar de la diferencia de recaudación. No es la fiscalidad sobre las grandes empresas, sobre las grandes fortunas. No tiene nada que ver con eso. Por empresas y por patrimonio ya recaudamos el neto 2 décimas más. La diferencia es la fiscalidad que recae sobre el consumo, la fiscalidad que recae sobre los asalariados, la fiscalidad que recae también, lo miramos para que no haya dudas, porque si no a veces parece que se empiezan a decir, sobre los parados,
Fijaos, esto es España. ¿Cuántos impuestos pagan los non-employed, es decir, los parados? 1,3% del PIB. En la eurozona, los non-employed, 2,3% del PIB. Un punto de diferencia. Un punto de PIB de diferencia. La diferencia de las grandes empresas serán 4 décimas. Los parados, un punto. Por tanto, ¿quién paga más impuestos en Europa, o en la eurozona, mejor dicho, con respecto a España? ¿Consumo? ¿Asalariados? ¿Parados? Y autónomos. Bien. Como decís, la gran diferencia es labor, que son 4,3 puntos. Aún así, consumption son 1,3, no está mal, pero efectivamente la gran diferencia es en el labor. Tanto esos 4,3 puntos, una parte son de los asalariados, 3,3, y otra parte de los parados, 1 punto. Y aparte hay, como os decía, 4 décimas de los autónomos. Por tanto, casi del trabajo son, incluyendo autónomos, casi 5 puntos de PIB. ¿Por qué se recauda más en Europa sobre el labor, sobre los asalariados, que en España? Bueno, hay algunos que dicen, que creen que es porque en España hay más paro y por tanto, claro, si hay más paro, pues se recauda menos. Esto no es un argumento correcto. ¿Por qué no es un argumento correcto? Porque pensad que estamos hablando de presión fiscal. Presión fiscal es en el numerador recaudación y en el denominador PIB. Si hay más gente trabajando en Europa, es verdad que el numerador aumentará. ¿Por qué? Pues porque tendrán más salarios y por tanto pagarán más impuestos. Por tanto, más recaudación sobre salarios. Pero si hay más gente trabajando, el PIB también aumentará. Por tanto, el denominador también crecerá. Y si aumenta numerador y denominador, la presión fiscal no cambia o no tiene por qué cambiar. ¿Vale? Entonces, no es sin más porque haya más gente trabajando. Entonces, ¿por qué es? Aunque puede estar relacionado, pero indirectamente. ¿Por qué es entonces? Como sabéis, en España y en Europa, en el IRPF tenemos una escala impositiva progresiva. Esto significa que quien gana más paga proporcionalmente más en impuestos. Vale, imaginad que de la noche a la mañana, ojalá, los salarios en España se duplicaran. Bueno, pues si de la noche a la mañana los salarios se duplicaran en España, España recaudaría proporcionalmente, ya no en términos absolutos, que claro, es evidente, proporcionalmente recaudaría más por IRPF de lo que recauda hoy, sin necesidad de subir un solo punto los tramos del IRPF. ¿Por qué? Pues porque habría mucha más gente que pagaría impuestos en los tramos más altos. Y por tanto, con una misma escala, la recaudación o el tipo efectivo medio, digámoslo así, sería más alto de lo que es hoy. Pues bien, como en la eurozona en general los salarios, los ingresos son más altos, aunque los impuestos no sean, la escala de los impuestos no sea brutalmente más elevada, en ocasiones incluso más baja, recaudan más. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay margen realmente para subir impuestos en España, o mejor dicho, que si queremos recaudar lo mismo que en Europa con los ingresos, con los salarios que hay ahora mismo en España, habrá que subir mucho los tipos impositivos. Porque con la actual escala de tipos impositivos no vas a recaudar más, salvo que crezcan los salarios y los ingresos de manera sustancial. Y eso no es algo que el gobierno pueda decidir por decreto. Por consiguiente, si se quiere recaudar tanto como se recauda en Europa, habría que subir mucho los tipos impositivos y habría que subírselos ¿a quién? No a las rentas más altas, que también, no digo que no haya que subírselos, pero la recaudación extra no vendrá de ahí. Pensad que este año PSOE y Podemos han subido ya los impuestos a las rentas más altas. Han creado un tramo adicional al 47% a partir de 300.000 euros.
de ingresos. Bien, la recaudación que espera el gobierno, el propio PSOE y Podemos, de esta medida de subida de impuestos a las rentas más altas es de unos 120 millones de euros. Esto es el 0,01% del PIB. Si estamos hablando de que la recaudación, la diferencia de recaudación por rentas salariales es casi el 5% del PIB, es decir, casi 60.000 millones de euros, pues imaginad que son 120 millones de euros sobre 60.000. No, la diferencia de recaudación no viene de ahí. La diferencia viene de los menores impuestos que pagan las rentas medias y las rentas más bajas, no porque el tipo impositivo que recae sobre ellas sea más bajo que en Europa, sino porque en Europa esos tramos de la población ingresan más que aquí y por tanto pagan un tipo marginal más alto que aquí. De manera que ya digo, si nos quieren equiparar con Europa habrá que subir impuestos a consumidores, a asalariados, a parados y a autónomos. Y de hecho sabemos que a los autónomos les van a subir los impuestos, o los tributos, mejor dicho, porque la reforma de las pensiones que está preparando el ministro Escrivá, y este es el segundo de los temas que quería tocar hoy, es una reforma que de momento pivota todo el ajuste del déficit de la seguridad social en sablear en mayor medida a los autónomos. Como sabéis, la seguridad social se va a enfrentar a un problema demográfico y por tanto financiero muy grave en las próximas 3 décadas. Ninguna persona que estudie mínimamente la situación del sistema de pensiones duda sobre esto. Se podrá ser algo más optimista, algo más pesimista, pero que estamos abocados a un problema demográfico importante que va a generar dificultades en la seguridad social es innegable. Bien, el gobierno de PSOE y Podemos se cargó la reforma que aprobó el Partido Popular en el año 2013, que pese a que vino del Partido Popular, creo que fue una reforma bastante buena porque equilibraba automáticamente, despolitizaba, si lo queréis, el ajuste de las pensiones. Básicamente lo que decía esta reforma es, mientras la seguridad social tenga déficit, las pensiones no van a aumentar más de un 0,25% al año. De tal manera que el gasto no aumentará mucho, al menos no el gasto de los pensionistas existentes. Y, bueno, pues como el gasto lo congelamos más o menos, a poco que vayan aumentando los ingresos iremos reconduciendo ese déficit. ¿Que algún gobierno toma medidas para aumentar los ingresos y la seguridad social entra en superávit? Pues entonces las pensiones ya podrán aumentar más del 0,25%. Es decir, que no es que la reforma impidiera subir las pensiones, impedía subir las pensiones mientras hubiese déficit. Si algún político quería subir las pensiones más del 0,25, solucione el problema del déficit. Bien. Bueno, esa reforma se la han cargado y por tanto el ajuste automático que había en la seguridad social ha desaparecido. Y ahora tienen que aprobar ajustes, otros ajustes discrecionales por parte de los políticos. Problema, cada vez que se negocia sobre esto, evidentemente nadie quiere recortar las pensiones. Escrivá propuso alargar el periodo de cálculo de la base reguladora de la seguridad social para bajar las pensiones y rápidamente Podemos se rebeló diciendo que no, que eso no se podía permitir. Y eso de momento parece que lo han retirado. Entonces, al final, ¿en qué ha quedado la reforma de las pensiones? El ajuste de las pensiones, pues en un bluff. Lo que hemos sabido hasta ahora. Otra cosa es que haya sorpresas que no nos hayan comunicado, pero lo que sabemos hasta ahora es un bluff. ¿Por qué? Pues porque la reforma ha sido, o va a ser, ¿no?, lo que se ha anunciado. El Ministerio de Seguridad Social va a promover bonificaciones y penalizaciones para que la gente se jubile más tarde. Es decir, bonificaciones para extender el momento voluntario de jubilación y penalizaciones para no adelantar la jubilación. Ya veremos si esas medidas surten el efecto que el Ministerio busca. El Ministerio busca retrasar la edad efectiva real de jubilación en 2 años. Imaginemos que tienen éxito
Imaginemos que las medidas que han propuesto son suficientes como para que voluntariamente se retrase la edad de jubilación en 2 años. Bueno, el ahorro que espera conseguir la AIREF, que es de las más optimistas, de los organismos más optimistas, con esta medida es del 0,8% del PIB en el año 2050. Bien, al mismo tiempo, el ministro Escrivá se ha cargado el factor de sostenibilidad de las pensiones que estaba incluido también en la reforma de 2013. Este factor de sostenibilidad básicamente lo que establece es que conforme va aumentando la esperanza de vida, la pensión de los nuevos entrantes se reduce. Puede parecer injusto, pero tiene su sentido. Quiero decir, imagínate una persona que se jubila a los 67 y muere a los 87, es decir, que cobra 20 años de pensión y cobra 20 años 10.000 euros. Pues entonces, en total cobrará 200.000 euros de pensión. Ahora, imaginad otra persona que se jubila a los 67 y vive hasta los 97. Pues en ese caso cobrará 30 años de pensión a 10.000 euros, 300.000. Por tanto, si la esperanza de vida va aumentando, es lógico que para que haya una equidad actuarial, digámoslo así, es decir, que quienes van a vivir menos, porque son cohortes de población con menor esperanza de vida, no cobren mucho menos que quienes vayan a vivir más, porque van a cobrar durante más años, pues se ajusta la pensión media anual en función de la esperanza de vida, es decir, en función del número de años que la vayan a cobrar. Bueno, es una reforma que, ya digo, creo que tiene sentido actuarial, pero podría ser otra. La cuestión es ajustar el gasto. Bien. Entonces, esta reforma se la han cargado. Este ajuste se lo han cargado. Bien, según la AIREF, el coste que va a tener cargarse este ajuste es el de aumentar en el año 2050 el gasto en un 0,9% del PIB. Por tanto, la medida estrella para ajustar el gasto lo ajustará en un 0,8% del PIB. La derogación de la medida que estaba en vigor, o que iba a estar en vigor a partir del año 2023, aumentará el gasto en un 0,9% del PIB. Efecto neto, que de momento la reforma Escrivá aumenta el gasto en el año 2050, no lo reduce. Entonces, ¿cuál ha sido la única medida que ha tomado Escrivá de las que ha anunciado? Yo sigo esperando, quizás soy un poco ingenuo, que cuando se presente definitivamente el plan, sobre todo después de las elecciones del 4 de marzo, porque ahora hay cosas que no se pueden decir en periodo electoral, no sea que peligren ciertos votos, sigo confiando en que una vez se presente el plan después de las elecciones regionales en Madrid, haya más medidas, haya más ajustes, porque es que si no, esto es una estafa en toda regla. Pero, de momento, el único ajuste que ha planteado Escrivá, y todavía no ha concretado demasiado para que no salgan los autónomos en desbandada, es un rejonazo en las cotizaciones sociales a los trabajadores autónomos. Porque hasta ahora, como sabéis, los autónomos pueden escoger la base de cotización. Pueden escoger entre el mínimo y el máximo por cuánto quieren cotizar. Esto tiene pleno sentido y ojalá pudieran hacerlo también los asalariados. ¿Por qué? Porque la seguridad social es un sistema contributivo. No es un sistema redistributivo, es un sistema contributivo. ¿Esto qué significa? Tanto cotizas, tanto recibirás en el futuro. Claro, si yo no quiero recibir mucho en el futuro, ¿por qué tengo que cotizar mucho ahora? No es que cotice para otros, aunque mi dinero obviamente hoy sí va a pagar las pensiones de otros, pero yo devengo un derecho cuyo importe depende de lo que estoy cotizando. Y ese derecho, ya digo, es mío y está estrictamente vinculado a lo que cotizo. Por tanto, si no quiero recibir mucho cuando me jubile, no tengo por qué cotizar mucho. Entonces, el autónomo dice, ¿cuánto quiero recibir en el futuro de la seguridad social? ¿Tanto? Pues he de cotizar tanto. ¿Que no quiero recibir cuánto? Pues cotizo menos. Muchos autónomos, claro, lo que hacen es cotizar por la mínima. No, hay una mínima que es una cotización, por desgracia, la mínima debería ser 0, pero hay una mínima que, bueno, establece una cotización de casi de 300 euros mensuales, ¿bien? Sobre una base, pues, rondando los 1.000 euros. Pero bueno,
por encima de esto sí se puede elegir y te puedes ir al mínimo. Y muchos autónomos lo que hacen es escoger al mínimo y ahorrar por su cuenta. ¿Por qué? Pues porque además no confían en que la Seguridad Social en el año 2050 les vaya a pagar lo que hoy les promete que les va a pagar. ¿Vale? Entonces, ¿ahora a qué vamos? Ahora vamos a que los autónomos tengan que cotizar por sus ingresos reales. Por tanto, te van a obligar a cotizar en función de lo que ingreses, aunque no quieras recibir nada en el futuro de la Seguridad Social. ¿Por qué? Pues porque el gobierno necesita ingresos y, por tanto, los quiere extraer de los autónomos. Pero bueno, uno podría decir, bueno, al final es una especie de medida paternalista, ¿no? Como los autónomos no cotizan lo suficiente desde el punto de vista del planificador omnisciente y racional del Estado, pues como algunos van a tener muy poca pensión pública, pues les obliga a cotizar más para que la tengan más. Pero es que ni siquiera es esto. Porque sabemos que en el año 2050, bueno, desde ahora hasta el año 2050, no justo en el año 2050, las pensiones se van a ir recortando porque el sistema es insostenible. ¿Que no las recorte ahora, Escrivá? Vale, se van a recortar más tarde. Con lo cual, se va a obligar a los autónomos a pagar más, prometiéndoles que van a recibir más y van a recibir menos. Es decir, es una estafa en toda regla contra los trabajadores autónomos. Y eso es lo que sabemos de momento del sistema de la reforma del sistema de pensiones. Una reforma que no soluciona ni mucho menos los problemas de futuro de la seguridad social y que de momento va a cargar todas las tintas sobre el colectivo de los autónomos. Que por cierto, esto, y ahora daré paso ya a las preguntas para quienes las tengáis, esto tampoco es algo que sea idea del PSOE. Por supuesto es idea del PSOE, idea de Podemos, pero ya lo propuso Rajoy, el gobierno de Rajoy en su momento. Es decir, aquí hay una especie de consenso multipartidista para saquear a los autónomos. Y ese consenso es el que se va a aplicar. ¿Por qué hay un consenso? Pues porque como todos los que gobiernan ven que las cuentas de la Seguridad Social no les cuadran y no quieren recortar las pensiones porque los pensionistas son casi 10 millones de votos, dicen, a ver, ¿de dónde podemos rascar dinero? Pues los autónomos, que el 80% escoge cotizar por la mínima, pues a estos les vamos a hacer pagar más. Ya está. Bien. Bueno, pues si os parece, abrimos ahora el turno de preguntas. Antes he visto una pregunta interesante. Me planteaba si no estaba de acuerdo con el profesor Bastos. Bueno, antes de esto, Luis Peris pregunta si afectará al autónomo societario. No lo sabemos. Hay informaciones diversas sobre esto. Yo no he visto una resolución definitiva. Al principio se dijo que no, que excluiría a los autónomos societarios. Ahora parece ser que sí, o que al menos no están incluyendo esa excepción. Bueno, veremos, esperemos que no. Pero es pronto para saberlo. Me preguntabais por el profesor Bastos. El profesor Bastos dice que la seguridad social no es un sistema contributivo porque efectivamente las cotizaciones actuales van a pagar las pensiones de hoy. Y eso es así. Y dice que por tanto hay que considerar que es un impuesto y se acabó. Sin embargo, es un impuesto que te da derechos específicos, al revés del resto de impuestos, y por eso sí creo que hay que distinguirlo. Si yo pago IRPF no tengo derecho especialmente a nada, no puedo exigir nada. Sí, el Estado me da una serie de servicios, pero les da los mismos servicios a quien no paga impuestos. Por tanto, no tengo un derecho específico vinculado a ese pago de impuestos. Con la seguridad social sí. Es como si me obligaran a comprar deuda pública, por decirlo de alguna manera, o una deuda pública específica consistente en deuda de la seguridad social que en el futuro me pagará pensiones. Fernando Silva plantea, también podrían reducir gastos superfluos como el Ministerio de Igualdad. Cuidado con este argumento. Obviamente, a mí no me encontraréis en contra de reducir ese tipo de gastos, pero creo que el problema de las pensiones es bastante más serio que el de los gastos superfluos.
El Ministerio de Igualdad, como sabéis, tiene un presupuesto de unos 450 millones de euros. Bueno, eso equivale a prácticamente un día de pago de las pensiones. Es decir, aunque elimináramos totalmente esos gastos, no solucionamos el problema de fondo. Y eso no significa que no haya que eliminarlos, pero que el orden de magnitud del problema es mucho más serio que ese. Cupo a 10 en el artículo del Economista. A ver, que esto se mueve mucho. En el artículo del Economista sobre la reforma de los autónomos decían que la medida beneficiaría a más personas de las que perjudicaría. A mí no me salen las cuentas. A ver, puede que beneficie a más personas, pero desde luego se sableará o sea, la recaudación no caerá. Imaginad que beneficia al 60% y perjudica al 40%. Bueno, pues lo que recaudarán de más del 40% compensará lo que recaudarán de menos del 60%. ¿Por qué puede ser una reforma que beneficie? Pues porque efectivamente hoy en día hay autónomos, y eso sí era un problema que había que arreglar, hoy en día hay autónomos que no llegan a ingresar la base mínima y aún así están obligados a pagar la mínima. Y por tanto, para esos autónomos sí tiene sentido que se cotice en función de los ingresos reales. Pero que los autónomos que ingresan menos del mínimo se les habilite a cotizar en función de sus ingresos reales, no implica, no vuelve necesario que el resto de autónomos también lo hagan. Y eso es lo que debería haberse hecho, habilitar que los que ingresan menos del mínimo coticen en función de sus ingresos reales y al resto dejarles escoger la base de cotización. Ingenier, ¿se crearán tramos de cotización de autónomos y se seguirá teniendo algún margen para elegir o se eliminará completamente la capacidad de elegir? No, se dará bastante flexibilidad para elegir vinculado a tus ingresos reales, ¿eh? Es decir, hay capacidad, se permitirá cambiar de tramo, tú tendrás que escoger un tramo, eso es al menos lo que han contado, y lo podrás modificar varias veces al año si tus expectativas de ingresos cambian, pero no te van a decir, si tú ingresas 20.000, puedes cotizar por 15. No, eso no. Aún no sabemos el modelo exacto, pero eso es lo que quieren evitar. Josabatium, ¿cuánto porcentaje de nuestro sueldo anual será exclusivamente al pago de pensiones? Contando nuestra cotización y la del empresario. Bueno, pues la cotización del trabajador y empresarial por contingencias comunes, que incluye, bueno, pensiones y algo más, pero esencialmente pensiones, si no recuerdo mal es el 26,5%, 26 o 28,5%. Bueno, estamos hablando de entre el 25 y 30% del salario. No llega al 30%, pero cerca del 30%. Robert Matt 93, Bruselas tiene que dar el visto bueno a las reformas, ¿no? ¿No cree que esto es una semigarantía de que no sea tan horrible como parece? O sea, primero, Bruselas no va a protestar porque se hablen a los autónomos, ¿eh? A Bruselas lo que le interesa es que cuadremos las cuentas. ¿Cómo las cuadremos? Pues le da igual. Ahí no se va a meter. Por tanto, no esperéis en que Bruselas tumbe la reforma de los autónomos. No lo va a hacer. Lo que sí puede tumbar Bruselas es el bluff de reforma que ha aprobado el gobierno. Si no le convence que así se cuadren las cuentas, Bruselas le dirá no. Por ahí no. Lo que pasa es que es verdad que Escrivá, que es una persona que sabe mucho de pensiones, por lo visto ha redoblado los esfuerzos para persuadir a Bruselas de que el problema de las pensiones no es tan grave como parece. Entonces no sé hasta qué punto les habrá convencido para que traguen con una reforma que, insisto, es un bluff. Giovanni Blas 18, Radio, dijiste que si se subían los salarios se recaudaba más. ¿Está relacionado con aumentar el ingreso mínimo vital y explotar más a los autónomos? No entiendo del todo la pregunta. O sea, yo lo que he dicho es que si suben los salarios, evidentemente uno entra en tramos superiores del IRPF y se recaudará más. Pero no sé cómo encaja el ingreso mínimo vital en esto. De todas formas, el ingreso mínimo vital tiene un coste modesto. O sea, a ver, modesto. Tiene un coste de 3.000 millones de euros al año, que no es poco. Es el 0,25% del PIB. Pero, bueno, no creo que sea el gran problema. El gran problema son pues el grueso de las pensiones, que tendremos un gasto que ronda los 130.000, 140.000 euros al año. Vale, Miguel Boral 26 piensa que España tiene remedio o está condenada a la socialdemocracia. Bueno, yo creo que toda Europa de momento está condenada a la socialdemocracia. Veremos si en el futuro pues las coordenadas ideológicas cambian
y se cambia el sistema, pero de momento la socialdemocracia es ideológicamente dominante y por tanto es lo que vamos a tener. Roger 32, a largo plazo, ¿cómo de perjudiciales pueden ser los efectos de la nueva reforma fiscal? Bueno, no voy a entrar en Laffer porque muchos confunden muchos evalúan el resultado de una política fiscal. Vale, Giovanni, te referías al salario mínimo, vale, ahora te contesto. Muchos equiparan o evalúan los efectos de una reforma fiscal en función de si recauda más o recauda menos. Yo creo que ese no es el parámetro. Una reforma fiscal puede ser muy mala aunque recaude más. Y es más, una reforma fiscal que rebaja impuestos y recaude más solo implica que siga habiendo margen para bajar impuestos hasta que te caiga la recaudación, ¿no? Lo que sí sabemos es que toda subida de impuestos tiene efectos negativos sobre la actividad económica. Se termine recaudando más o se termine recaudando menos. ¿Por qué? Pues porque los impuestos desincentivan la actividad. Si gravas el trabajo, desincentivas el trabajo. Si gravas el consumo, desincentivas el consumo. Si gravas la inversión, desincentivas la inversión, etc. Por tanto, el efecto inmediato de una subida de impuestos importante en España será ralentizar el ritmo de crecimiento económico de España. Algunos dirán, bueno, pero si esa recaudación el gobierno la invierte de manera sensata en, no sé, imaginad, infraestructuras, I+D, etcétera, pues a lo mejor las actividades del sector público potencian el crecimiento más de lo que lo desaceleran los gravámenes fiscales. Bueno, ese es un argumento que en teoría se puede hacer. El problema es que la nueva recaudación no va a ir destinada a nada de esto, va a ir destinada al gasto corriente, por tanto no sucederá, y aunque fuera destinada a lo otro, es, a mi juicio, ser bastante ingenuo pensar que el proceso político, la capacidad intelectual de nuestros políticos y luego la complejidad que estos asuntos suelen tener a la hora de seleccionar inversiones, pues van a conducir a que los políticos inviertan ese dinero que recaudan mejor de lo que lo haría el sector privado. Y por tanto, en general, iremos encaminados a más impuestos a menor crecimiento. Bien, preguntaba antes Giovanni por si está relacionado con subir el salario mínimo y explotar más a los autónomos. No creo que esté especialmente relacionado. La subida del salario mínimo todavía no entra dentro de unos niveles en los que se paguen impuestos, ¿no? O está en el límite. Entonces, no va tanto por ahí. La subida del salario mínimo está más vinculada a una cuestión meramente ideológica de, bueno, somos obreristas y nos preocupamos por los salarios de los trabajadores. Carlitos CR93, no tengo ninguna pregunta concreta, solo quiero agradecerte lo que haces. Pues muchas gracias, te agradezco el comentario. Ferip 3X, en países como Canadá el Estado tiene un fondo de inversión para gestionar la caja de las pensiones. ¿Tenemos algo similar en España? Lo teníamos el fondo de reserva de las pensiones, que llegó a tener casi 70.000 millones de euros, pero se lo fundieron en pagar pensiones corrientes. En todo caso, solo invertía en deuda pública, por tanto, el rendimiento tampoco era muy importante. Ingenier, si los autónomos cotizan más, pagarán menos IRPF. ¿Han tenido en cuenta en el gobierno esta posible bajada de ingresos? Sí, eso es cierto, porque las cotizaciones son un gasto deducible en el IRPF, pero, bueno, en general, como primero hay autónomos que cotizan en función de módulos y por ese lado no cambiaría, y luego, como el tipo de cotización a la seguridad social en muchos autónomos es más alto que el tipo marginal del IRPF, pues le saldrá aún así a ganar, digámoslo así. Pero sí, claro, habrá un efecto de reducción. Aritz 198, los políticos no entienden que si el 95% de las empresas cierran en los primeros 5 años el país se va a pique. Bueno, pero a ver, tampoco es que el país esté en esa situación o sea, en el último año obviamente ha sido una situación excepcional, pero en general el país se sostiene y se va a sostener con más impuestos. Sí, ese es el drama. El drama es que pueden seguir exprimiendo o parasitando al país más o menos aguantando, ¿no? Malviviendo, reduciendo el crecimiento potencial, pero sin que esto se desmorone completamente. Porque si se desmoronara completamente,
pues por supervivencia política no lo harían. ¿De acuerdo? Fernando Silva, ¿por qué no se incorpora al manejo de las pensiones un fondo de inversión que apoye los aportes contributivos? Bueno, pues porque eso es completamente opuesto a la ideología del gobierno, ¿no? Si entrara algún fondo a gestionar el dinero público, pues imaginad los de Podemos. Si ya cuando se externaliza un servicio ya están diciendo que se está mercantilizando el estado de bienestar, pues bueno, sería algo del todo incompatible. De todas formas, ahora no hay dinero que gestionar. El dinero que se recauda va a pagar pensiones. No queda un remanente para ser invertido. Lo hubo hasta 2009, pero ya digo, se invirtió en deuda pública y ya se lo han fundido entero. Un caso 81, ¿a largo plazo no habría que tener un sistema mixto de pensiones? Sí, mixto o de capitalización. Esa es la posición que algunos mantenemos. Aunque la transición, es verdad, resulta complicada en una sociedad tan envejecida como la española. Cupo a 10, ¿no sería más lógico que los autónomos que ganen menos del SMI no paguen impuestos? Ya que según lo que dicen, con menos de ese sueldo no se puede vivir dignamente. Pues sí, sería también otra medida razonable. Filosofía política, ¿qué opinas de las palabras de Wall Street Wolverine? Ayuso es lo mejor que le ha pasado al liberalismo en España en mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, depende, habría que definir muchos términos, ¿no? Habría que definir qué es liberalismo, qué es mejor y qué es mucho tiempo. Ayuso, todos los políticos que se reivindican como liberales tienen un problema. Y es que la lógica política lleva a hacer muchas cosas que no son liberales y por tanto pueden manchar la coherencia de los principios liberales. Ese es un peligro. ¿Que Ayuso tiene políticas liberales? Sí. De todas formas, todavía no ha aplicado nada. Tiene un discurso que en ciertos aspectos es liberal o cercano al liberalismo, pero bueno, en los dos primeros año y pico de gobierno no ha aplicado nada. Es verdad que porque a lo mejor la aritmética parlamentaria y demás, pero no ha aplicado nada. Nada importante, nada serio. Todas las reformas que hay en la Comunidad de Madrid que suponen algo diferencial con respecto al resto de España, que tampoco es que sea un abismo, pero bueno, sí que hay una cierta diferencia, son reformas heredadas de Aguirre. ¿Vale? Entonces, de momento, quien ha liberalizado algo más la economía en Madrid y por tanto que le podría llegar a ser aplicable, que tampoco lo creo, la frase de Wall Street Wolverine es Aguirre más que Ayuso. Que Ayuso, si tiene mayoría absoluta o mayoría suficiente, hará reformas más ambiciosas que las que hizo Aguirre, ojalá. Pero bueno, lo evaluaremos cuando se produzca. De momento no hay mucho que evaluar, por desgracia. Algo, pero no mucho. Y ya digo, la batalla ideológica está bien, pero si medimos a Ayuso por la batalla ideológica, tampoco creo que Ayuso, en cuanto a batalla ideológica, haya hecho una aportación muy, muy sustanciosa a esa batalla ideológica. Bien. Ahora, sí que ha conseguido, como decís algunos, que eso lo comenté en uno de los últimos vídeos en YouTube. A mí el lema socialismo o libertad o comunismo o libertad no me gusta porque es un lema falaz. Es decir, no hay ninguna propuesta en España que sea comunista, ni siquiera Podemos. Podemos será izquierda muy radical para nuestros estándares, pero no propone nacionalizar los medios de producción, por ejemplo. Y tampoco creo que Ayuso deba arrogarse la representatividad de las ideas de la libertad, aunque pueda estar en muchos aspectos más cercana que Podemos. Pero ese lema sí ha tenido la ventaja de que efectivamente todo el mundo se tiene que posicionar respecto a él y estamos escuchando a muchos políticos definir qué entienden ellos por libertad y la verdad es que está siendo un espectáculo bastante bochornoso las definiciones que muchos nos están dando de libertad y bueno, eso sí que ha sido positivo. Miguel Lora, ¿no crees que con esa medida descenderá el número de autónomos viendo que los van a sablear igualmente y se irán a trabajar por cuenta ajena perdiendo así posible creación de empleo en el futuro? Hombre, probablemente habrá una cierta reconversión de trabajo por cuenta propia en trabajo por cuenta ajena, sí, hasta cierto punto. ¿Cómo de fiables ves las cifras de China? Bueno, en general no son fiables, aunque, a ver, es decir, hay cocina, pero tampoco es que se lo inventen totalmente, ¿no? Es decir, China ha sido el país que, bueno, no el que más, pero de los que más ha crecido en las últimas 3 décadas y desde luego
se ha transformado radicalmente, entonces todo eso es cierto. Ya luego que crezcan unos puntos más o menos ya es más discutible. Rafa BP 5, para la juventud, ¿qué plan de gestión particular de nuestro dinero nos recomiendas para el futuro? ¿Leer a Graham y el SP500? A ver, es que eso depende del tiempo y la capacidad que os consideréis que tenéis para gestionar vuestra cartera y las ganas. Es decir, la inversión es un trabajo casi full time. Entonces, si no queréis dedicaros a eso, pues es mejor que lo externalicéis, ya sea en un fondo índice o en algún gestor que aplique filosofías, por ejemplo, value, en las que confiéis. Por cierto, espero próximamente para estos temas traer a un inversor value al canal para que podamos hablar largo y tendido. Me preguntáis si voto. No, yo no voto y no voy a votar en estas elecciones autonómicas tampoco. Ahora, cada cual que haga lo que quiera, evidentemente. No pretendo ser ejemplo de nada en ese sentido. Sebastián Gisbert, ¿qué ejemplos de sistemas de pensiones basados en capitalización hay en el mundo? ¿Obtienen buenos resultados? Bueno, el más claro es el de Chile, que ha sido muy criticado, yo creo que torpemente, porque si comparamos lo que cotizan en Chile y lo que obtienen de retorno por pensiones en Chile, pues creo que los resultados son razonablemente buenos. En Chile la cotización es del 11% para las pensiones y obtienen una tasa de reemplazo del 30-35%. En España la cotización, ya os he dicho, es del 26,5%, es decir, 2,5 veces la de Chile, y obtenemos una tasa de reemplazo del 70%, es decir, menos de 2,5 veces la de Chile, pero es que además la de Chile es sostenible y la nuestra no. ¿Vale? Cupo a 10, lo que ha conseguido Ayuso es que gente como el PSOE haya cambiado su discurso y haga campaña diciendo que no va a subir impuestos. Bueno, pero es que eso. A ver, ya digo que vosotros, supongo que muchos de vosotros sois muy jóvenes, pero este tipo de discursos tramposos ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. Después de la mayoría absoluta de Aznar, como sabéis, llegó al liderazgo del PSOE un señor que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y Zapatero, antes de las elecciones de 2004, dijo que bajar impuestos es de izquierdas. Ahora el PSOE dice que no va a subirlos, de momento. Pero es que en su momento el PSOE luego hizo todo lo contrario. Bueno, relativamente, porque Zapatero, no lo olvidemos, eliminó el impuesto sobre el patrimonio en España. Pero bueno, Zapatero, en el año 2002-2003, dijo que bajar impuestos era de izquierdas. Por tanto, esa victoria ideológica, digámoslo así, ya se dio y no ha servido de mucho. Es simplemente que el político, pues en campaña dice lo que parte de su electorado puede querer escuchar. Y en Madrid, es verdad, hay un electorado, en términos medios, más favorable a bajar impuestos y, por tanto, el político que quiere ganar y maximizar votos, pues se adapta a ese escenario. ¿Cómo es que a pesar de que en el informe, como hemos visto, hay menos presión en Labour, tenemos tanto paro? Bueno, porque no guarda relación una cosa con la otra. Una cosa es cuánto extraes del trabajador y otra si tienes un sistema laboral que permita crear empleo, y España no. Aparte que eso es lo que se recauda, ¿eh? No es que la presión, o sea, no es que el tipo impositivo necesariamente sea más alto o más bajo, eso es lo que se recauda. Imagínate, si tuviéramos 100% de paro, la recaudación por labor, o por asalariados, mejor dicho, sería del 0%, y no significa que los impuestos sean del 0%. Luis Peris, ¿para cuándo esperas la inflación? Bueno, en Estados Unidos ya hay inflación, veremos si se mantiene, pero está en el 2,6% interanual, que está por encima del objetivo de la Fed, o el objetivo tradicional de la Fed. Y en commodities ya tenemos inflación. Aún así, ya os dije que yo espero que sea una inflación, pues bueno, algunos años más alta de lo normal, pero no que sea una cosa desbocada. Monster GR33, ¿no crees que el verdadero problema del sector público que tenemos es el sector público que tenemos y no las pensiones? Bueno, el mayor gasto del sector público son las pensiones, o sea que la separación que hacemos ahí no es demasiado adecuada y además es con diferencia. ¿De acuerdo? Y si por sector público hablamos de burocracia y demás, no es tan exagerado. O sea, obviamente es importante, pero no vamos a rascar de ahí como para bajar impuestos, solucionar el problema de las pensiones y demás, ¿no? Robert Mann 93 cree que es buena inversión.
¿Buena idea la inversión en inmuebles para alquilar en Madrid? ¿O vista la deriva impositiva del gobierno es una inversión con un riesgo demasiado elevado? Bueno, habría que ver cuál es la rentabilidad, porque si uno calcula la rentabilidad neta, es decir, no solo alquiler anual en relación con el precio de compra-venta, sino luego todos los gastos e impuestos que ya tiene que pagar, la rentabilidad no es especialmente alta, ¿eh? Estaremos hablando del 3, 2,5% en términos medios. Y si ahora además se pone peor, pues... ¿Y el sistema de capitalización de Australia no se podía decir que ha tenido más éxito que el de Chile? Sí, el de Australia es un sistema de capitalización y también, sí, cuando me has preguntado me centro en el de Chile, pero quería mencionar también el de Australia y se me ha pasado. Sí, desde luego es otro ejemplo a considerar. Zuko el Gretón 22, ¿qué me recomiendas para la jubilación si tengo 20 años? Pues ahorrar e invertir en un fondo indexado y aprender a invertir o al menos a entender los fundamentos de la inversión. Hay un libro que suelo recomendar, que es introductorio, que es Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés. ¿La cotización en Chile del 11% es mínima o base? ¿También se puede cotizar voluntariamente? Sí, por supuesto, yo he dicho la mínima. En España también cabe ahorrar y demás, pero digo, el mínimo obligatorio es ese y sobre ese mínimo obligatorio se consigue pues una tasa de reposición o una tasa de reemplazo del 35, 30-35, que es bastante razonable, sobre todo si lo comparamos con España. Y ESOC 73, ¿crees que no votar sería una buena manera de protesta para llamar la atención de los políticos? Yo tampoco es que lo haga por eso. Al final los políticos se adaptan bastante bien al entorno y, hombre, si no votara el 90-95% de la gente, pues a lo mejor sí que se darían por aludidos. Pero en Estados Unidos la gente no suele votar en masa. Normalmente, las últimas elecciones fueron excepcionales, pero las votaciones están en torno al 50%, etcétera, y les da igual. O sea que tampoco creo que sea muy así. Dice si los liberales debemos conformarnos con teorizar. Bueno, no es solo teorizar, es dar la batalla en público de las ideas. Y luego, bueno, si alguien se quiere meter en la política para hacer proselitismo desde allí, pues también está bien. El PELIP, el Partido Libertario, hace eso. Y bueno, ya os digo que voy a entrevistar a la candidata del Partido Libertario en la Comunidad Autónoma de Madrid el próximo 2 de mayo. Cibor, ¿qué opinión te merece el libro contra la democracia de Jason Brennan? La parte de crítica a la democracia muy buena. La defensa de la epistocracia, bueno, más interesante, pero más discutible, claro, más controvertida. Jornúñez, ¿tú crees que con la reducción de contratos que proponen va a mejorar el mercado laboral? No, no es una cuestión de número de contratos, es una cuestión de costes de cada contrato y si eso no lo cambian, pues hombre, algo se simplifica, pero no es lo crucial. Filosofía política, ¿cómo ve el papel de Javier Milei metiéndose en la política en el ámbito argentino? Bueno, pues, como siempre es un arma de doble filo la política, pues puede contribuir a generar más liberales, incluso a lo mejor llega a la presidencia y cambia radicalmente el país, o puede salir muy escaldado. Veremos qué sucede. Boquicelic 19, ¿qué le parece el sistema de pensiones de Reino Unido? Bueno, es un sistema público, pero que permite una cierta desconexión para el ahorro privado y bueno, pues mejor que el de España, desde luego, que es 100% público. Monster, por cierto, dejad de enviar ya preguntas porque hay que ir terminando el directo y tampoco querría que quedaran sin contestar. Monster GR33N, a un funcionario se le paga 2 veces con los impuestos. Primero su salario, del que nos devuelve los impuestos, y luego la pensión. Un no funcionario sí genera ingresos al Estado. Sí, lo que pasa es que uno podría decir que el funcionario genera producción, valor económico y que sobre esa base sobre la que se recauda impuestos. Un juez ¿no genera valor? Pues sí lo genera, porque si no estuviera ahí, pues no se podrían desarrollar muchas de las actividades del sector privado, aunque monetariamente, en cuanto a flujos monetarios, tienes razón. José Alic, en caso de comprar un piso para turistas en Alicante, ¿la rentabilidad es razonable? No estoy seguro. Yo, algunos estudios que he visto es que al final la rentabilidad por pisos de alquiler vacacional tiende a ser más baja que la del alquiler a largo plazo, pero no lo sé. Y menos en Alicante, que no conozco el mercado. Pero sí que advierto del riesgo regulatorio, porque cada vez, bueno, del riesgo regulatorio y obviamente del riesgo coyuntural en el que nos encontramos, que no es el mejor momento para comprar a lo mejor sí, pero desde luego para alquilar no. Justamente puede ser para comprar porque las perspectivas de alquiler ahora mismo sean tan malas. Gobitas, ¿cómo ves el entorno geopolítico? ¿Crees que en cierta medida habría que reinventar el liberalismo? Por ejemplo, el ejército, comparando, por ejemplo, la independencia de Francia con guerrillas y desgaste en comparación al desarrollo nuclear ahora. ¿Necesitamos ejército? Bueno, yo sí creo que hay que desarrollar una teoría o el liberalismo en materia de defensa. No es mi campo, pero creo que sí que hace falta mucho trabajo en ello. En parte, pues,
pues, en cuestiones como las que mencionas. Disconexus, ¿qué opinas de cursos como los de IMA Academy o Josefas RAM que han sido señalados de estafa? Pues quizá lo sean, no lo sé, no los he cursado, no los conozco, es osado valorarlos sin haberlos visto, pero en términos generales claro que puede haber cursos que sean estafa, no sé si estos en concreto, porque no los conozco, pero claro que puede haberlos y por eso hay que seleccionar bien los cursos que se realizan. Aquí como cuña publicitaria, si lo queréis, yo doy clase en el Centro de Estudios ONMA, como sabéis, y uno de los másters que tiene el Centro de Estudios ONMA, ahora no es barato, no es un cursillo de 2 tardes, es un máster en Value Investing, donde ahí sí que yo, en cierto modo, respondo por la calidad de ese programa y además creo que todos los alumnos que han pasado por ahí, sin duda, están de acuerdo en la altísima calidad de ese programa. Ahora, ya digo, no es un máster de 2 tardes, es más de un año o es alrededor de un año y requiere bastante dedicación. Y terminamos con Felipe VI, no voy a contestar más preguntas. ¿Es cierto que la compraventa inmobiliaria se ha disparado en España como afirman algunos registradores? Si es así, ¿a qué lo achacas y qué perspectivas tienes para este fin de año en este tema? Bueno, eso parece que se desprende del registro, creo que era de la propiedad o de los notarios, no recuerdo ahora, que han aumentado las compraventas. Bueno, tanto como dispararse, no sé si había aumentado un 5, un 6%, que, hombre, no está mal, pero desde luego tampoco es que se haya disparado. En parte porque las operaciones estuvieron muy paralizadas el año anterior y por tanto es lógico que ahora haya un cierto efecto rebote, en parte porque puede haber operaciones estratégicas en la medida en que hayan caído los precios, pues que estén entrando en el mercado, y a largo plazo, pues, bueno, no muy distintas de las que eran. En grandes ciudades probablemente la perspectiva no sea mala, porque se seguirá concentrando población en ellas. En el conjunto del país, cuidado, porque vamos a un país mucho más envejecido, donde por tanto, conforme la gente vaya muriendo, saldrán al mercado muchos inmuebles, mucha oferta, no tanta demanda, no tantos niños, no tantos adultos que se quieran emancipar, por tanto menos demanda en el conjunto del país, ya digo. Quizá lo que hay que modificar con la pandemia es que estamos en un escenario pues donde vamos probablemente a un escenario con más impuestos que también van a recaer en parte sobre los inmuebles y con más regulaciones sobre los propietarios. Y eso pues es riesgo regulatorio fiscal que hay que tener presente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hemos superado la hora del directo. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos próximamente. Ya os anuncio, por cierto, si os interesa, que este sábado estaré en la sexta noche y bueno, pues el domingo, si no pasa nada, comentaremos en este canal cómo ha ido el debate. Nada, nos vemos próximamente. Hasta entonces.